hacer. No, dos ideas muy cortitas. Primero, es evidente que aquí Chile necesita reformas sociales que vayan a la vena de los problemas. Yo estoy de acuerdo, pero aquí se ha repetido hasta el cansancio el tema de la responsabilidad política. Mire, uno puede tener responsabilidad política por acción o por omisión. Por acción, me imagino que estaremos de acuerdo aquí que nadie pretende sostener que el ministro y el presidente por acción ha violado los derechos humanos. Por omisión, algunos datos para que la gente en su casa se quede. Este gobierno estableció la actualización del protocolo de uso de la fuerza, abril del 2019. Creó la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros, abril del 2019. Actualizó todos los cursos de Derechos Humanos a Carabineros, agosto del 2019. Entonces, que nos vengan a decir que ha habido responsabilidad política, cuesta creerlo. Miren, para poner las cosas en perspectiva, todos los ejercicios abusivos de la fuerza, Iván, son graves. Pero ¿sabe usted a cuánto equivalen, de acuerdo a las acciones que Carabineros ha emprendido en estos 50 días? Al 0,2% de las acciones. Entonces, que ustedes me digan que ha habido una acción permanente por parte de Carabineros en esta dirección, es, perdóname que te lo diga, faltar a la verdad, faltar a la rigurosidad. Es evidente que han habido situaciones que pueden ser constitutivas de violación de los derechos humanos, lo tendrá que resolver la justicia, pero obvio, si esto es el Estado de Derecho, Maite, en el Estado de Derecho los parlamentarios como usted y como yo, está bien, si nadie dice lo contrario. Pero déjeme terminar, se me quedan como 12 segundos. En un Estado de Derecho, Maite, no somos los parlamentarios los que dictamos sentencias, son los tribunales. Y aquí la inmensa mayoría de los carabineros actúa de acuerdo a sus protocolos. Chile no era hacer una feria climática. El objetivo político era lograr objetivos audaces, era lograr un acuerdo audaz que estuviera a la altura de la emergencia climática que estamos teniendo. Y lamentablemente, la mirada de China, la mirada de otros países ha imperado. Y eso también es responsabilidad de Chile, porque Chile tenía la responsabilidad política de mediar en un acuerdo que tenía la obligación moral y ética de ser audaz. Estos comunistas chinos. No, ¿Qué espanto los comunistas chinos? Mira, Iván, yo me imagino que si hay algo difícil es lograr un acuerdo en el cambio climático. Entonces, claro, yo no tengo duda de que si el gobierno de Chile no hubiese asumido este desafío, la crítica habría sido no, es que no tuvimos ganas de asumir este liderazgo internacional. Entonces ahora cuando uno lo asume y intenta un desafío difícil, que es poner de acuerdo a distintas potencias, con distintos intereses, y lograr lo que aquí se llamaba un acuerdo modesto. A ver, yo quisiera decir algunas cosas, que aquí se imponga el conocimiento científico como el eje matriz para seguir adelante, a mí me parece una cosa valiosa, que hasta aquí no había sido posible lograr. Después que estemos avanzando en mejorar las matrices de energía, de manera de ser menos contaminante, también es un avance. Usted ve el vaso medio lleno, diputado. Es que ¿sabe lo que pasa? Es re fácil decir en abstracto, esto se puede lograr más, o que Chile hizo tal y cual cosa, la feria ambiental, pero a ver, aquí Chile quiso asumir un liderazgo en un tema tremendamente polémico, donde hoy día hay un negacionismo importante de mucha gente, y yo en eso valoro que nuestro gobierno hoy día esté intentando asumir esos liderazgos. Mire, hace 15 años, Iván, esto habría sido imposible, que Chile hubiese asumido cualquier liderazgo internacional. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo siento que a veces hay algunos que no hay cómo darles en el gusto. Porque si uno asume el liderazgo, lo hace insuficientemente. Y si uno no lo asume, entonces es cobarde. Entonces, ¿sabes lo que pasa? La ciudadanía, lo que termina diciendo, Iván, valora que Chile haya querido asumir un liderazgo en esta materia. Lo último que se puede decir en primera instancia, Diego Chalper, sobre el informe de Naciones Unidas. A ver, lo primero es que efectivamente es un relato bastante meticuloso de lo que han sido situaciones que pueden ser constitutivas de violación a los derechos humanos. Y digo, pueden ser constitutivas porque no se nos puede olvidar una cosa. En un Estado de Derecho, el que tiene la última palabra, y así lo reconoció de hecho explícitamente el director de Human Rights Watch en una entrevista, son los poderes del Estado a cargo de dictar sentencia, que es el Tribunal de Justicia. Ahora, yo creo que hay cosas interesantes, Iván, y muy cortito. La primera es que cuando el informe en 2 oportunidades reconoce la colaboración activa del gobierno chileno en lograr adelante una observación internacional de calidad. Eso es muy valioso porque aquí hay ciertos sectores que han repetido hasta el cansancio de que el gobierno ha sido cómplice, de que aquí hay violaciones sistemáticas, y sería bastante curioso que el encargado en materia de derechos humanos le reconozca al gobierno una colaboración activa y al mismo tiempo alguien pueda sindicarlo como violador sistemático de derechos humanos. Entonces, yo creo que este informe sepulta definitivamente la tesis de las violaciones sistemáticas y creo que es valioso que así lo haga porque ya llevábamos 3 informes en esta dirección y que al menos el más importante lo diga es relevante. Y segundo, muy cortito, yo creo que este informe, para que los que lo quieran leer, hace un análisis muy interesante y realista entre la tensión que existe entre el derecho a la protesta pacífica y el resguardo del orden público, que aquí a veces algunos lo hacen ver como una cosa tremendamente sencilla, o que todo tipo de resguardo del orden público implica necesariamente una violación de derechos humanos. Esto es mucho más complejo. Entonces, yo lo encuentro un informe valioso, creo que tiene medidas que vale la pena acoger, pero lo más importante, Iván, es que es bastante más ponderado que lo que uno a veces escucha de ciertos adalejes de la
de los derechos humanos en Chile. ¿Adalid? Perdón, Adalid. promotor, Adalid. Ok, ya. Diputada Maite Orsini. Estamos ahí. Sí, yo discrepo Inventando de nuevos- lo que, Estamos- de lo El que entusiasmo del plantea- diputado Chalper. de lo que plantea el Ajá, diputado Chalper. La verdad es que el informe es un informe impactante, pero tristemente no es sorprendente. Me llama la atención que el diputado señale que este informe no dice que las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas. Plantea el documento, por ejemplo, que hay amenazas de desaparición, que hay ejecuciones simuladas, que hay violaciones, que hay tortura, que hay 4 personas muertas en manos de agentes del Estado. Tal como lo dijo Amnistía Internacional, que el gobierno no quiso escuchar derechamente, escucharon un poquito más a Human Rights Watch y esperaría que en esta oportunidad sí escucháramos a la ONU, como no se ha querido escuchar o se ha escuchado medianamente a los otros organismos internacionales. Y mi sensación después de leer los 3 informes es que tienen un factor común y que es que no se habla de ciertos excesos o de ciertos errores, sino que son violaciones sistemáticas a los derechos humanos, reiteradas. Son reiteradas cuando estamos hablando de cosas, cuando hay son 6, pero ¿Cómo Maite, va a ser Maite, sistemático un Maite, gobierno sí, que una invita a un cosa- observador, Maite? 106 Diputado Chalper. querellas No lo dice. por violaciones a mujeres en comisaría, 106 querellas por Pero Maite, hay que del INDH, hay 106 Sí, no, pero no son todas por violaciones. Son eso se todas por refiere al violaciones. Chalper. No Todas es por- lo que dice eso. Pero, No, pero bueno, vamos poco pero mira, atrás, Maite. no voy a discutir yo con usted. Diputado Diego Chalper, a propósito de Renovación Nacional. Oye, no, yo creo que sería muy grave efectivamente un negacionismo, pero ¿sabes? Hay otra cosa grave, que es cuando uno de manera poco rigurosa excede el juicio de la realidad y no es capaz de poner las cosas en contexto, manipula mañosamente los datos. Mira, hoy día hay una entrevista bien interesante al secretario general de la OEA, que dice una cosa súper Mercurio. interesante. Lo que ha ocurrido, que además este fue, entiendo, canciller de Pepe Mujica, o sea, no es alguien que probablemente yo Girardi considera del alguien Frente de Amplio derecha. Uruguayo. Claro, entonces, ¿por qué es importante? Porque él dice aquí también hay otra cosa muy grave que ha pasado, Guido, que es que aquí hubo una irrupción de una violencia completamente inusitada. Pero hablemos de la que violencia no justifica, después, ¿por perdón, qué? que no justifica, pero que sí pone en contexto las cosas. Mira, de las 21 medidas que propone este informe, 14 ya están en ejecución. Y yo digo, eso usted no lo dice. Ustedes sancionaron a un exministro por supuestas violaciones sistemáticas con una falta de rigurosidad tremenda. Porque ese es el argumento que le venimos escuchando hace bastantes meses y básicamente aquí lo que hicieron fue dejar a una persona privada por 5 años sus derechos políticos bajo una tesis que el informe de la ONU no respalda. Entonces, ¿sabe lo que pasa, 30 Guido? segundos. Perdón, y cierro con lo siguiente, porque yo escuché con mucha atención. Yo fui Yo, agredida. yo lo que quiero decir es lo siguiente. defenderme. Acá lo que uno pide es ni negacionismo, ¿de acuerdo? Pero tampoco esta falta de rigurosidad que ustedes han tenido de tratar de sostener que aquí en Chile ha habido una criminalización masiva, cosa que no es cierta. Aquí hay ejercicio abusivo de la fuerza que tendrán que ser condenados, Iván, pero tal como lo reconoce el informe Maite, aunque a usted no le gusta, 30 se segundos, reconoce una colaboración Quiero bastante quiero activa sacar del gobierno chileno. Diputado Orsini. una cita textual del informe que pude revisar en estos minutos. Dice que existe un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Sí, eso es lo que dice la conclusión es número un 2. elevado número. Exacto. Entonces, Sí. salvo el diputado Undurraga en esta mesa que ha hablado de atrocidades, el oficialismo de esta mesa ha dicho como mantra que eso no es sistemático. Un elevado número grave no está, no es sistemático. Eso, en mi opinión, ¿Ustedes es condenaron a un exministro por es eso? tramposo, es mañoso y es poco ético. está Es bien. poco ético. Porque Poco la ético no diferencia decir la entre verdad. elevado número y sistemático, la verdad es que... Es relevante. ¿Cuál es la Toda la diferencia? diferencia, por Dios. Diputada Elevado Hoffman. número. No, Diputada Hoffman. Eso no es una violación sistemática. La diputada Andrea. Hoffman. derivados de los procedimientos están siendo investigados. La distinción que nosotros hacemos es precisamente, es absoluta entre lo que es una represión por parte del Estado a cuando en un proceso un carabinero también tiene que defender el orden público. Y yo no te voy a aceptar, ni a ti, ni a usted, senador Girardi, que venga a decir que se crean los dueños que tienen el patrimonio de los derechos humanos, porque eso no es así. Todos los derechos humanos son universales y no son patrimonio de la izquierda. Nosotros recogemos este informe, entendemos el dolor que están sufriendo muchas familias y también entendemos el miedo que se ha sometido al país, porque aquí si vamos a condenar todo, condenemos toda la violencia
los comerciantes que han perdido el esfuerzo de su vida también tienen derechos humanos y también tenemos que defenderlos a ellos. Eso no significa y no existe esta dicotomía. Entonces, yo les pido respeto. Yo sé que además usted es el mayor de la mesa, tiene más trayectoria y no le voy a aceptar. No, porque lo digo por la trayectoria, porque yo respeto su figura, a pesar de que no comparto ideológicamente gran parte, pero si no entendemos que tenemos que respetarnos, que tenemos que ser capaces de dejar nuestras mochilas ideológicas para avanzar, yo me he sentido agredida en esta mesa cuando dice el oficialismo no cree en los derechos humanos. ¿Hasta cuándo, senador? ¿Hasta cuándo? No más, no más. Aquí hay no solo una nueva generación que cree en el respeto irrestricto de los derechos humanos y que estamos absolutamente comprometidos con ellos. Entonces, hagámoslo en serio y seamos capaces de llegar a más acuerdos. Si no, Chile se va a reventar. El desempleo que viene hacia ahora, de las 2 cifras, el dolor de esa gente que lo está pasando mal y de la gente que sigue sufriendo la violencia, tenemos que hacernos cargo. No inhibamos más a Carabineros. Démosle, mejorémosle. Hoy día, ¿usted sabe cuántos carabineros hay? 1.800 carabineros solamente son los que están preparados para estar en la calle. En Perú son más de 8.000. Tenemos que darles más herramientas, tenemos que formarlos más y esas son parte de los procesos que Senador están Girardi. Senador Girardi. Pepa, yo no he dicho que tú no crees en los derechos humanos y si lo entendiste así o si yo me di a malentender te pido disculpas. Lo que yo creo es que tú no le crees a la ONU cuando habla de un elevado número de violaciones a los derechos humanos. Por favor, No, aquí respecto a lo que aquí se ha dicho aquí, o sea, ¿cuál es la gran diferencia? Que en esos países que tú mencionas, primero los gobiernos no invitan observadores internacionales, mucho menos los dejan entrar y mucho menos reciben en sus informes un reconocimiento por su colaboración activa. Esa es la diferencia que yo no he visto en ustedes. Si el gobierno del presidente Piñera fue él el que invitó a Human Rights Watch, fue él el que invita a la alta comisionada de la ONU. Entonces, yo creo que a propósito de lo que decía recién la senadora y a propósito de los antídotos a la violencia, otro antídoto que nos falta es la responsabilidad de sus líderes políticos, que es aprender a poner las cosas en su contexto, que es evitar las frases grandilocuentes, que es evitar, a propósito de lo que usted también decía, los tuits de funa a aquellos parlamentarios que votan distinto. Aquí los líderes del Frente Amplio, todos, sin distinción, Boric, la señora Orsini, todos han funado explícitamente a aquellos que votaron en contra de la acusación. ¿Así? Porque ustedes lo encaran, te lo puedo mostrar. ¿A dónde yo he funado? Bueno, ustedes lo que hacen... podemos agilizar un poco la una funa conversación. sofisticada, decir, los encaramos. Oye, mira, el Partido Radical, que dentro de su declaración de principios contiene la libertad de conciencia, echa a un diputado por votar distinto. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo, mire, me robó bastante de las palabras que yo quería decir. Otro de los antídotos es la responsabilidad de los líderes políticos. Cuando yo leo hoy día a José Miguel Insulza decir que quitó los derechos políticos de un exministro por 5 años porque había que hacer un gesto político en contra del gobierno, también eso es una irresponsabilidad política, porque ahí lo que hay es un juicio de culpabilidad, Iván, no solamente una señal política. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que reflexionar acerca de cómo somos más responsables políticamente. Diputado Orsini. Sí, bueno, primero decir que yo no he funado a nadie en mis redes sociales, puedes revisarlo. Pero condenemos Creo que- todos la funa, creo que- hagamos eso, o creo sea, que hay que condenemos la rechazar- funa. Creo que hay que No, rechazar también. los actos de intolerancia, pero eso no quiere decir que la ciudadanía tenga derecho a saber cómo votó un diputado frente a algo tan importante como lo son una acusación constitucional a un presidente de la República por violaciones, en mi opinión sistemáticas, a los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. Son cosas distintas. Una cosa es la intolerancia y otra cosa es el deber de informar y el derecho de las personas de conocer cómo están votando sus diputados y sus diputadas. Entonces, Pero las votaciones son transparentes, están, se Diputada conocen. Hoffman. Diputada Hoffman. Esa es la Maite, diferencia. en el Congreso hoy día hay un ambiente que es insoportable. No es posible que nosotros no podamos hacer una conferencia de prensa sin tener atrás a los asesores del Partido Comunista que nos ponen carteles detrás de nosotros. Eso Pagado es por- falta al derecho a la libertad de expresión. No